Soy Verónica Rodríguez y esta es una breve introducción del módulo 4 del curso de psicoeducación de la persona cuidadora de personas con enfermedades poco frecuentes, y en este módulo hablaremos de las emociones. ¿Vale? Mi compañero Eduardo Brignani y yo, y por supuesto junto a ustedes, trabajaremos el tema de las emociones, poder identificarlas, reconocerlas, tener herramientas para poder gestionarlas. Este es el contenido de este pequeño video introductorio. Hablaremos de nuestro mundo emocional, qué es, cómo es y para qué nos sirve, de cómo influyen las emociones en esta tarea como personas cuidadoras, de cómo gestionar estas emociones, ¿no? A veces negarlas y controlarlas, ¿no? Es parte del problema, y reconocerlas y expresarlas puede ser parte de la solución. Y hablaremos de pequeños ejemplos como la tristeza o la gestión de la vergüenza. ¿Vale? Este es un tema que presentaremos en el módulo 4 y consta de 3 módulos. ¿Vale? Comenzamos con expresar qué es nuestro mundo emocional, cómo es y para qué nos sirve, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de emociones? Si nos limitamos a hablar de la palabra, emotio viene del latín y significa movimiento, impulso. ¿Vale? Esto ya nos da una breve pincelada, ¿no? Nos orienta de aquello para lo que nos sirve nuestro mundo emocional, ¿no? ¿Qué es nuestro mundo emocional y para qué nos sirve? Las emociones son reacciones que todas las personas experimentamos. Todos experimentamos alegría, tristeza, enfado, ira. Y estas emociones son respuestas a situaciones que pueden ser externas o internas, un pensamiento, una imagen, ¿no? Son respuestas que nos llevan a actuar, a movernos. Es una reacción fisiológica ante determinado estímulo que nos impulsa a la acción. ¿Vale? Una emoción es un proceso que se activa cuando el organismo detecta algún peligro. Con esto no quiere decir que sea una situación de amenaza ni una situación negativa, ¿no? Pero que el organismo lo detecta como algún peligro, alguna situación nueva, algo que nos desequilibra, ¿no? Que, como he dicho, no tiene por qué ser negativo, y este proceso se activa con el objetivo de poder poner en marcha recursos que están a nuestro alcance para controlar esta situación, para controlar, ¿no? Para esto que pensamos o esto que nos está sucediendo. Es una reacción, es algo transitorio, no es permanente, nos saca de nuestro estado habitual, nos empuja a actuar, ¿no? a realizar determinadas conductas. Me deja mi pareja y cuando escucho el mensaje pues puedo poner triste o puedo enfadarme, se rompe mi coche nuevo y puedo sentir enfado, me puedo encontrar con alguien que hace mucho que no veo y puede ser que sienta alegría, o roban en mi edificio y puede ser que sienta miedo o tristeza, ¿no? Para poder gestionarla, lo primero que tenemos que trabajar es el poder identificarlas, poder reconocer aquello que nos está pasando, ¿vale? Cuando hablamos de emociones, hablamos de que las emociones son información, ¿no? Se deben a algún tipo de cambio en este entorno, en el mundo que nos rodea. Por lo tanto, nos pueden informar de ello, ¿no? Frente a una determinada situación en la que nos encontramos, no elegimos que aparezca esta emoción, sucede, no nos la proponemos nosotros, son de inicio automático, ¿no? Pueden provocar cambios psicológicos, como alterar nuestra atención, hacer subir el rango de determinadas conductas, activan situaciones de memoria, ¿no? Rememorar ciertas cosas, nos facilitan rememorar ciertas cosas. A nivel fisiológico, organizan respuestas rápidas, como pueden ser expresiones faciales, cambios en la voz, y conductualmente nos impulsan hacia la acción, nos llevan a movernos hacia personas o hacia objetos, ¿no? Nos preparan para esta acción frente a esto que está sucediendo o que estoy pensando. Pueden dar lugar a sentimientos, ya hablaremos de la diferencia entre emoción y sentimiento. Se disipan rápidamente, son transitorias, ¿no? Y nos ayudan a afrontar, a sobrevivir, a prosperar
frente a esto que nos está sucediendo, ¿no? A poder avanzar, ¿no? Por eso hablamos siempre de movimiento, de acción. Cuando hablamos de sentimiento y emoción, ¿no? Dijimos que las emociones pueden dar lugar a sentimientos. Pero ¿qué diferencia podemos percibir entre sentimiento y emoción? Básicamente las emociones son respuestas automáticas, son espontáneas, ¿no? Respuestas espontáneas que pueden tener mayor o menor intensidad. Nos ocurren, ¿no? Ocurren de forma espontánea, como venimos hablando. Cuando hablamos de sentimiento, hablamos de haber tomado conciencia de esta emoción que he sentido en determinado momento, ¿no? Hablamos de una interpretación de aquella emoción que hemos experimentado, ¿no? Cuando hablamos de sentimiento, por ejemplo, podemos hablar de amor, de celos, de rencor, de sufrimiento. Las emociones son transitorias, vienen y van, los sentimientos tienen una duración más larga, perduran más en el tiempo, ¿no? Y por ejemplo, la emoción del miedo puede transformarse en un sentimiento si interviene el pensamiento y esta emoción se prolonga en el tiempo. Las emociones se dan de forma inconsciente y son muy rápidas. Los sentimientos se dan cuando interviene la conciencia. Es un darse cuenta, ¿no? de aquella emoción, de aquello que he sentido y perdurar en el tiempo, ¿no? Sin emoción no aparecen los sentimientos. Y tenemos que tener en cuenta que una misma emoción puede generar diferentes sentimientos, ¿no? Puede despertar, una emoción de alegría puede despertar, por ejemplo, felicidad o puede despertar amor, ¿no? Básicamente la diferencia principal entre emoción y sentimiento es la duración y la intensidad, ¿no? La emoción siempre hablamos de una reacción automática. Es importante también tener en cuenta que las emociones cumplen funciones, ¿no? Sirven para defendernos de estímulos nocivos, que como dijimos no quiere decir que sean negativos, pero sí que nos desequilibran, ¿no? Tienen una función social, ¿no? Que es informar a nuestro entorno de nuestro estado de ánimo, de los receptivos que podemos estar o no para relacionarnos. Son una forma de expresión, ¿no? Como dijimos antes, nos mueven, sirven como lenguaje, ¿vale? Nos mueven, nos impulsan, nos llevan a la acción, nos motivan nos movilizan a actuar frente a las situaciones o a los pensamientos que tenemos. Nos ayudan a almacenar y a rememorar recuerdos, facilitan la memoria, ¿no? y facilitan el poder recordarnos, ¿no? Qué nos sucedió emocionalmente en determinado momento, ¿no? Cumplen funciones adaptativas, ¿no? En resumen, si hablamos de miedo, por ejemplo, puede aparecer como una forma de autoprotección, la tristeza nos puede motivar a pedir ayuda, la curiosidad nos puede motivar a aprender, el asco nos puede llevar a rechazar algo, ¿vale? Si bien podemos encontrar diferentes formas de clasificar las emociones, ¿no? Podemos hablar o se suele hablar de emociones primarias, secundarias, positivas, negativas. Más allá de la clasificación debemos tener en cuenta que podemos experimentar un abanico de emociones. Algunas las expresamos más fácilmente y otras pueden quedar solapadas por estas anteriores, ¿no? Por las que expresamos, ¿no? Por las que podemos expresar. Otras son más difíciles de expresar, pero todo nuestro mundo emocional es necesario, es importante poder reconocerlo, es importante poder, ¿no? Identificar estas emociones para poder trabajarlo. No nos olvidemos que, como venimos diciendo, las emociones se nos escapan a nuestro control y nos conducen a movernos, ¿no? No hay emociones buenas o malas, todas son necesarias y son nuestras. Cuando trabajamos como personas cuidadoras de personas que pueden ser más o menos dependientes, solemos enfrentarnos diariamente a un abanico de emociones, ¿no? Una serie de emociones cuyo adecuado manejo será clave tanto para nuestra calidad de vida como para nuestra salud mental. Y por supuesto, para la calidad de vida y la salud mental de la persona que recibe nuestros cuidados, ¿no? Por eso es un tema que nos pareció importante incluir en este curso. Así las personas que cuidamos pueden, ¿no? Las personas que ejercemos el cuidado, digamos, pueden experimentar satisfacción y alegría, pero también a la vez pueden experimentar frustración o tristeza, ¿no? Y la forma en que vivimos estas emociones
dependerá de las experiencias previas de cada uno, del bagaje emocional que tenemos, de nuestra forma de ser, ¿no? Cada persona puede reaccionar de forma diferente frente a una misma situación. Cuando hablo de reaccionar de forma emocional, ¿no? Ante una misma imagen, ante un mismo pensamiento, ante determinadas situaciones que todos vivimos, las personas podemos reaccionar diferente, ¿no? Nos pueden generar diferentes emociones. Saber que las emociones existen, que nos mueven, que nos ayudan a actuar, a relacionarnos, a reconocerlas, sabiendo que es algo que aparece, escapando de nuestro control, que no podemos prever, aparece frente a algo que pensamos cuando estamos cuidando a la otra persona, aparece frente a una actitud de la persona que estamos cuidando, aparece frente a algo que me imagino o a alguna situación, ¿no? Es importante reconocer estas emociones. Y ayudar a reconocer estas emociones nos ayuda a reconocer las emociones de las personas que cuidamos y nos ayuda a gestionarlas y a darle herramientas a las personas que cuidamos para que puedan gestionarlas. ¿Vale? En este módulo intentaremos transmitir herramientas para poder reconocerlas, para poder gestionarlas, aceptarlas y aceptar las emociones, ¿no? Reprimirlas o negarlas no nos ayuda a sentirnos mejor. Es importante tener en cuenta esto. Hay situaciones en las que nos sentimos obligados socialmente, ¿no? A reprimir o a negar estas emociones. Han existido y aún existen mandatos sociales relacionados con ello. No estés triste, hay personas que están viviendo o están sufriendo más que tú, no te enfades, no es para tanto, si sienten miedo es un cobarde. Reprimir estas emociones puede tener consecuencias en nuestra conducta o en nuestro cuerpo. Por eso es importante validarlas. Las emociones no se deberían considerar buenas o malas, simplemente son, aparecen y pueden aparecer consecuencias de reprimir estas emociones, como estar bajo de ánimo, como el estrés, como problemas para dormir. No olvidemos que las emociones nos dan una referencia de lo que nos está sucediendo en el momento determinado en que sentimos esta emoción, ¿no? Y nos ayuda a actuar, a enfrentar aquello que sucede o aquello que me genera la situación. Las emociones reprimidas, negadas, ignoradas, pueden dejar marca en el cuerpo. Nos puede llevar a tener respuestas desmesuradas frente a determinadas situaciones, a sentirnos invadidos. Poder reconocer las emociones que se generan frente a situaciones, poder expresarlas, nos ayudan a adaptarnos. Hacerle caso a estas emociones, saber que existen, reconocerlas, nos lleva a poder gestionar, a interpretar aquel mensaje de que esta emoción que estoy sintiendo me quiere transmitir. Normalizarlas, saber que existen, saber que nos pasan a todos, que aparecen en todas las situaciones, es un primer paso, ¿no? Un primer paso para poder cuidar de uno mismo, para poder reconocer esto que nos genera la situación. Un ejemplo de emoción es la tristeza, es un sentimiento muy común entre las personas cuidadoras, es una emoción que es de los mayores enemigos de los cuidadores, porque nos puede invadir, ¿no? Es un sentimiento lógico y difícil de enfrentar, es un modo de reaccionar frente a una situación que nos genera tensión emocional, una situación que impide disfrutar el lograr un buen cuidado, ¿no? Un cuidado exitoso de la otra persona. Tenemos que tener en cuenta sobre todo que una tristeza alargada, no identificada a tiempo, no gestionada, puede convertirse en una depresión y siempre ser más difícil la gestión después, porque necesitamos recursos o herramientas más importantes, ¿no? ¿Cómo podemos combatir la tristeza? Ser tolerante con nosotros mismos, reconocerla sobre todo, ¿no? Reconocerla cuando lo estamos sintiendo, entender que es un sentimiento habitual, normalizar, evitar caer en la autocrítica y en la autoexigencia, no decir esto no lo tengo que sentir, potenciar el sentido del humor, realizar actividades que nos resulten placenteras, que nos sean gratificantes, no negarla, por supuesto, evitar marcarnos metas excesivas que no podemos cumplir,
mantener el sentido del humor, como veníamos diciendo, buscar el lado positivo de las cosas, buscar ayuda, relaciones sociales que nos llenen, que sean importantes para uno, realizar ejercicio físico, movernos, aceptar que la vida puede ser perder o ganar, ¿no? Hay situaciones cuando cuidamos a las otras personas y en la vida en general que nos generan tristeza, ¿no? Un duelo, una pérdida, y es importante poder gestionarla, poder reconocerla. Otro ejemplo es la vergüenza. Es una emoción que nos lleva a esconder los fallos o situaciones, a caer en el exceso de autocrítica, para evitar sobre todo el rechazo de los demás, ¿no? Es una emoción muy relacionada con lo social, ¿no? Es mirarse en los ojos de los demás, ¿no? Es una emoción que nos quita espontaneidad, que nos sucede cuando le otorgamos al otro la potestad de valorar o de validar nuestra vida, nuestra forma de cuidar, nuestra forma de actuar, ¿no? Esta emoción, por otro lado, también nos puede facilitar las relaciones sociales, obviamente, la forma de actuar en público. Esta es otra de las emociones que trabajaremos en el curso, ¿no? Es una emoción que cuando cuidamos a otras personas también puede aparecer, ¿no? Y que también es importante aprender a gestionar. Por último, pues les agradezco la atención, muchísimas gracias por participar del curso y los esperamos en el módulo para poder trabajar todo esto que hemos intentado introducir de forma breve en este vídeo. Muchísimas gracias.